¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para otra versión más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a una entrevista. Va a ser interesante a ver qué nos dice. Es en la televisión de Serbia. Yo creo que ha de haber sido con motivo de la entrega del premio que le dieron hace poco. Y pues bueno, sin más preámbulos, corre el intro. Bueno, después del intro sí vamos a ver qué nos comentan. Y va a ser interesante también saber qué es lo que le preguntan, si es lo que le pregunta a todo el mundo, que habla de su rango, a ver si Dimash ya nos dice algo. Bueno, vamos a ver, en fin, de qué se trata. Dragi moji, dobrodošli u Telegrafov podcast. Vamos a ver si tiene subtítulos. Danas imamo jednog veoma specijalnog gosta. Sve vezano za ovog gosta je vrlo unikatno, specijalno, jedinstveno. Na prvom mestu njegov Ok, al parecer sí tiene. koji je, ja mislim, verovatno jedan od najvećih od svih pevača na svetu. I evo, velika mi je čast da vam predstavim Dimasha Kudaibergena. Yo creo que lo estaban presentando. Dimash. Thank you, brother. Thank you. Ahí le están dando las gracias. So, I mean, first we're gonna start with what brings you to Serbia? Le pregunto que qué lo trajo a Serbia. I enjoy it. I enjoy it. First time I've been in Serbia almost 8 or 9 years ago when I was 20 or 21 years old. And in that time I had a dream, just I need to come back to Serbia one more time because I love Serbian public. I love your country and so many kind persons. So Bueno, vamos a empezar con la traducción. Le preguntan a Dimash que, en primer lugar, ¿qué es lo que lo trajo a Serbia? Y dice Dimash, bueno, da las gracias porque lo invitaron al programa. Y nos dice que la primera vez que estuvo en Serbia, que fue hace como 8 años, cuando él tenía como entre 21 y 22 años, pues prácticamente que le gustó mucho el país, que hay mucha gente amable, que le gusta la cultura y cosas así por el estilo, que está muy agradecido. I enjoy it. Thank you very much. Tell me, we have to talk about your vocal range. I mean, that's the first thing that everybody talks about when we bring up Dimash. Bueno, hay la pregunta que todo el mundo le hace. Dice, primero, antes que nada, hay que hablar de tu rango vocal. Dice, creo que es lo que siempre viene a la mente cuando se habla de Dimash. So you have like 6 octaves and 2 semitones of vocal range, is that correct? Y le preguntan que si es cierto que tiene 6 octavas y 2 semitonos, que si es esto correcto. You know, actually, it's not most important thing. I just want to keep some secret about it because when audience listen to my voice, I wanna show to them my feelings when I'm singing. It's most important thing. Bueno, dice que Dimash nos comenta, dice, bueno, eso no es lo más importante. Dice, me gustaría tener un poquito eso en secreto, dice, porque para mí es más interesante que cuando la audiencia escucha mi voz, se identifiquen más con los sentimientos, que dice que para mí eso es lo más importante, con lo que les transmito. But some vocal skills, vocal range, some facts about vocal range I think it's not most important thing. Dice, ya que el rango vocal o la habilidad vocal, dice, no es lo más importante. Él se basa más en lo que transmite con su voz, con los sentimientos, con lo que te hace sentir. Yeah, but it's pretty amazing to have that possibility to do that stuff. Y ahí el entrevistador le dice, sí, bueno, entiendo eso, pero creo que también es muy interesante y muy sorprendente tener la posibilidad de hacer eso, ¿no? Con la voz. What you do with your voice, yeah. Tell me something about your first steps in the music, like. Ahí le están pidiendo que por favor les describa cómo fueron sus primeros pasos en la música. When did you start? Cuando empezó. I did performance when I was 2 years old, but I don't remember how I did it. But Ahí dice Dimash que la primera vez que se presentó él tenía 2 años, dice, pero realmente no recuerdo qué tal lo hice. But my parents told me about it. Sí, pero mis padres me dijeron acerca de eso. Second one,
Sí, la segunda presentación It was when I was Fue 5 years old. cuando yo tenía 5 años. And I remember that moment very clearly. Y tengo el recuerdo de eso muy claro. Conductor called me to stage like Marat Aitimov, and Marat Aitimov, he's my vocal coach. Y el conductor de la escena fue el que me llamó al escenario, que era Marat Timov. Dice, ahora Marat Timov es mi maestro de canto. And he was really very famous in our country. Dice, y es una personalidad muy famosa en mi país. And Y sigue siendo muy famoso. then I did performance with song about my burn city, about Akhtube. I still remember that moment. Y la primera canción con la que me presenté es acerca de mi ciudad. Dijo el nombre, pero no lo entendí. Y recuerdo ese momento. Yes, and when I was 5 years old, I did performance in one competition. Cuando tenía 5 años me presenté en una competencia called Aina Lion, and llamada algo del winner León. there, and I earned $3. That's Yes. amazing. Gané la competencia y me gané $3. And I was really very happy because it's my how to say, first money. Yeah. And I'm very happy because I get a chance to share with my money with my family, you know. Aparte que gané la competencia y me gané esos $, estaba muy feliz porque era la primera vez que yo recibía dinero haciendo esto, cantando. También me hizo muy feliz que ese dinero lo pude compartir con mi familia. It was amazing time. Fue un tiempo increíble. Great. Sí And lo you recuerdo. also, I heard the story, I don't know if it's true, but that you draw something in the school that nobody is drawing, like everybody's drawing like cars and houses and stuff, and you draw. Yes, I draw, you know, almost a lot of things about music, about some instruments, about some studio, about some microphone, something like this. Perdón. Ahí le pregunta el entrevistador a Dimash. También me llegó por ahí el comentario de que cuando estabas chico en la escuela tú dibujaste algo muy interesante. No dibujaste lo que dibujan todos los niños en general, que son casas, coches, edificios y cosas por el estilo, cosas que dibuja un niño. Y le preguntó a Dimash, ¿qué fue lo que tú dibujaste? Y Dimash le dijo, bueno, yo lo que dibujé fueron cosas sobre música, micrófonos, un estudio de grabación, instrumentos musicales y cosas de ese estilo, todo relacionado con la música. Ya nos daba a entender que desde chico traía la música en las venas. And of course I was interested about car, about Por supuesto estaba interesado lot of, en los carros y lot of things. En otras cosas. Who interested, how to say, about house, about cars, about anything, but Carros, sports, coches, of course, deportes, yes, but, sobre todo deportes. When I was kid, I was too much focused about music. Pero cuando era niño estaba muy enfocado en lo que era música y todo ese tipo de cosas relacionadas. So I have one question that's probably another kind of a record. Your first album. Yes. ID in 2019. Ahí le están preguntando sobre su disco, su primer disco en el 2009 que se llamaba ID. Went platinum in que fue platino. Couple of 30 seconds or something. Yes. 37 seconds. Yeah. En 37 segundos se convirtió en platino el disco. Is that correct? Yes. Dimash, sí, eso es correcto. This chance to say a lot of thanks for all my audience. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a toda mi audiencia, a todos mis fans por apoyarme, por quererme. Porque por ellos I'm still working. sigo trabajando y sigo siendo un cantante y sigo dando conciertos en solitario alrededor del mundo. Them support, without audience, without fans, I have do nothing. Yeah, that's true.
Dice, bueno, agradece a los fans porque por el apoyo de todos ellos, él sigue haciendo lo que le gusta, sigue cantando, sigue presentándose en conciertos y remarcó nuevamente que sin el apoyo de ellos no podría seguir haciendo todo esto. You have fans here also. You saw it when you come to Wow, when you came great. to our studio. Thank you. Yeah, couple of fans here definitely, more than couple. Y también ahí le está diciendo el entrevistador, dice, Dimash, también quiero que sepas que aquí en Serbia, y sobre todo aquí en donde estamos ahorita, tienes muchos fans. Creo que te pudiste dar cuenta cuando venías de camino aquí al estudio. Y si tienes un par de fans, dice, bueno, más de un par de fans, tienes muchísimos. I must say. So how do you like it in Serbia so far? I mean, did you try some of our food maybe? Ahí le están preguntando que ya que está en Serbia, que ¿qué tal le parece? Que sí ha probado algo de la comida típica de ese país. I heard you like to eat, like to try different stuff. Dice, he oído que te when gusta it comes probar to diferentes food. Is that cosas true? de comida. Like you can try pretty much everything. Every Dice, aquí tú cuisine. puedes probar You know, todo. when I'm hungry, I can eat everything. You know, Dice, Dimash, bueno, realmente No. cuando yo estoy hambriento puedo Only comer lo que sea. I cannot eat pork, Dice, Yeah, lo único que no puedo so- comer es puerco. of course. Well, in Serbia there's a lot of pork, yeah. Yes. Dice, el entrevistador dice, bueno, aquí en Serbia hay mucho puerco. Our food's a little bit similar, I think. Dice, Because nuestras comidas son bastante similares. Serbian, you like to eat a lot of meats too, Yeah, like yeah. Kazakh. Of course. So Ahí está diciendo Dimash, fíjense que eso no lo sabía, que Dimash no comía puerco, o sea, come todo lo demás menos puerco. Y ya está diciendo Dimash que la comida de Serbia y la de Kazajistán es muy similar, que comen mucha carne. we're similar, and our languages. Kazakhs know very well Russian language, Mhm. and when you talk in your language, I can understand what you're saying. Yeah. Yes. Yeah, we have some similar words. Yes. Y ahí está comparando las similitudes del kazajo con el serbio. Dice, bueno, para empezar, dice, bueno, los kazajos entendemos muy bien el ruso. Dice, y cuando, por ejemplo, ahorita estoy hablando contigo, si tú me hablaras en serbio, yo te entendería perfectamente bien. A lo mejor no lo podría transmitir yo en serbio, pero si tú me lo hablas, yo te lo entiendo. And Serbian have a lot of Turkish words. Dice, y los serbios Yeah, tienen yeah, muchísimas yeah. palabras For turcas. example, Dorba, Tambura. Dombura. Tambura, da. Yes. Yeah, tambura. You know how to play dobra, I mean tambura. Yeah, of course, of course. First time, my grandfather teach me when I was 4 or 5 years old. Dice que su abuelo le From enseñó a that tocar time, el tambura, que es un I'm instrumento, still yo creo que playing serbio. Cuando Yeah, dice, people cuando yo don't tenía know 5 años. probably about you that you're not just a vocalist. You're a musician. Y él le está diciendo al entrevistador que You dice, play tú no instruments, eres you solo play un, piano. Yes, tú no I'm eres gonna solo try un to do vocalista, my también best, eres un músico. But not like the best musician, but not bad, I think. Well, Uno dice Dimash, dice, bueno, sí soy músico, pero como que no soy el mejor músico, ¿no? Dice, siempre trato de hacer lo mejor posible. Dice, realmente creo que no lo hago mal. I mean, even if you know one instrument to play, that's a big deal. And I mean, we're not gonna talk that much about your singing anymore because everybody already knows it. But I have to bring up something else. One more thing about your singing. You sing in how many languages? Les están preguntando que en That's cuántas awesome. lenguas puede cantar. More than 12 or more than. Dice, más de 12 I o don't más de remember. 13. Dice, no lo I don't know recuerdo. if I can even say like 13 languages, like to just make a list of 13 languages, and you know how to sing. Y ahí está diciendo el entrevistador, dice, bueno, creo que realmente son más de 13 lenguas. Dice, porque pude hacer una lista donde habían 13, pero creo que todavía me faltan algunas. You know, if I like that song, for me doesn't matter in which language. I can learn it. Y ahí dice Dimash, dice, bueno, si hay alguna canción que me guste, no me importa en qué lengua está, yo la puedo aprender. Es como todos los días sabemos que Dimash es mucho de actuar por sentimientos, si algo le gusta, lo hace. Yes, I'm trying to do my best for learn it because Dice, siempre because intento of lo mejor por aprendérmela. music, because of music. Dice, porque Will es la you ever música. sing in Serbian?
Y la pregunta que si nunca han cantado en When I serbio. was 15 years old, I remember Dice que cuando one tenía 15 Serbian años se song recuerda. called Oboje Balkan. Dice que cuando él tenía 15 años recuerda haber cantado una canción en serbio que se llamaba, bueno, da el nombre de la canción en serbio. Lo que pasa es que los subtítulos no están como que bien escritos, es una traducción automática y muchas palabras en otros idiomas no las reconoce porque lo está traduciendo en inglés. Por eso hay algunas partes en donde no lo entiendo, sobre todo cuando da nombres en particular de cosas en serbio o en kazajo. Ahí le dio el nombre de la Yes. canción. Somebody did performance with this song in Eurovision. Oh yeah. Dice, alguien se presentó con esta canción en un canal que se llama Eurovisión. Yeah. It was Milan Stankovic. Yes, Milan Stankovic. Yeah. Y ya dan el nombre del cantante que la cantó en ese canal que se llama Milan Stankovic. Yes, yes, Yeah, it's a very upbeat song. yes. Esa es una canción Very muy alegre. interesting song, you know. Y Dimash es una canción muy It has interesante. a lot of like elements from both of our cultures, Yes, like musically. yes. Y sí es I una know- mezcla de I muchas know culturas esa A canción. lot of musicians. I know a lot of. Dice, great conozco a Serbian muchos músicos, musicians. conozco a I muchos know músicos grandiosos of- serbios Serbian composers and y también actor. compositores serbios Just y actores. yesterday, I met with one of the biggest in your country. Not Yeah. only in your country, in also Russia too. In Russia too. Milos Milos Bikovic. Milos Bikovic. Yeah. Yeah. Bueno, dice Dimash, dice, conozco muchos cantantes, compositores, actores de Serbia. Dice, realmente, dice, bueno, a propósito, ayer me conocí al actor más renombrado en Serbia. Dice, no nada más en Serbia, sino que también en Rusia es muy, muy famoso. Y dan un nombre como Milan Stankovic, algo así. Yes, he's an amazing actor. Dice, es un actor. Yeah, you were fabuloso. performing last night here on Braća Karić. Yes, Foundation, yes, yeah? yes, yes. Dice, tú anoche te How was- presentaste how was aquí the en un experience? auditorio. Performing in Serbia again, like coming to Serbia. Y le preguntan que cómo fue esa experiencia de volver a poder presentarse en Serbia. Yeah, again and performing like a big artist now. Because in 2001, you were in Serbia in 2001, yeah. You said? Yes. Yeah. You were a kid back then, but Yes. now you're like a really big singer, a really big star, worldwide. You know, star. Y le pregunta la diferencia, eso se me hace interesante, porque le pregunta la diferencia, dice, bueno, ¿cómo se siente volver a presentarse ante el público serbio, a presentarse en Serbia? Dice, ahora como una estrella internacional, dice, porque cuando te presentaste en 2001, dice, eras realmente un niño, y ahorita ya te estás presentando como alguien de fama mundial. Dice, ¿cuál es la diferencia de eso? stars. In my mind, I think we're just. How to say? We are all humans. Stars on the sky. Esta frase estuvo potente, dice Dimash, dice, bueno, estrellas, dice, las estrellas realmente, así como nos nombra la gente, somos realmente humanos, dice, porque las únicas estrellas están en el cielo. Yes. Yeah, definitely, I agree. But I mean, you can't deny the popularity that you have in the world. Él dice, el entrevistador dice, bueno, sí, en eso tiene razón, no lo puedo negar, pero dice, tampoco tú puedes negar que la popularidad que tienes alrededor del mundo. And I mean, in Serbia, we are like very musical people. Yeah, of Dice, course. we like nosotros music en Serbia very somos una much, gente muy musical. But we don't have a chance to hear someone like you. I mean, there's no one like you probably, but Maybe you have better than me, brother. Ahí le doy toda la razón al que lo entrevista, porque le dice el entrevistador Dimash, dice, bueno, aquí en Serbia nosotros somos gente muy musical, nos inclinamos mucho por la música, dice, tenemos grandes artistas, pero dice, probablemente aquí en Serbia no tengamos nadie como tú. Y después se ríe y dice el entrevistador, dice, bueno, realmente alrededor del mundo no hay nadie como tú. Y Dimash le contesta, dice, bueno, tal vez a lo mejor tengas a alguien mejor que yo. You need to search more. Yeah, I can, Y le está diciendo, mi hermano, necesitas buscar más. I mean, when it comes to the
quality of music, speaking in that terms. Like, we don't have much chance to hear someone like from outside of Serbia that sings so well like you do. So people last night was really they were really like amazed. Thank you very much. Thank you. Last night I enjoyed it really because so many kind persons, you know. Bueno, y le dice que ellos en la cultura serbia, como nos había comentado, dice somos muy musicales. Dice, pero no hemos tenido nunca la oportunidad, o no habíamos tenido nunca la oportunidad de gente fuera de Serbia hacer estos shows o cantar de tal manera tan impresionante. Dice que, y tú te presentaste anoche, dice, ¿qué te pareció? Y dice Dimash, bueno, yo lo disfruté muchísimo, hay mucha gente amable. It was amazing. Eso fue sorprendente. Yeah, and can you tell me one more thing, like, who is your favorite Artist. Yeah. Y ahí le pregunta, dice, bueno, ¿puedes decirme quién es tu artista favorito? I know the favorite actor of yours. Who? Is Jackie Chan. Yes. Yeah. Dice, bueno, y le dice el entrevistador, dice, quiero saber, yo imagino que le está preguntando por la parte vocal. Dice, ¿quién es tu cantante favorito o tu artista favorito? Dice, yo sé en la parte de actuación quién es tu favorito. Y le dice Dimash, a ver, dime quién es. Y le dice él, es Jackie Chan. Y Dimash dice, sí, es él. Yes. Yes. Is it? Yeah. That's true. But artist, like musician. Dice, pero In músico, general. ¿quién es tu músico Like favorito? musician, Like of a course. role model or course. something. Dice, It's tu modelo a Luciano seguir. Pavarotti. Oh. Of course, it's Uh, amazing singer Celine Dion. Yeah. y ya, dice Dimash, dice, bueno, mi cantante favorito, dice, mis modelos a seguir, dice, por supuesto, Luciano Pavarotti. Dice una cantante extraordinaria que se llama Celine Dion. Of course, it's Andrea Bocelli. Andrea Bocelli también lo Of course, menciona. it's Placido Domingo. Plácido Domingo. And Michael Jackson. Y Michael Jackson. And, Yo pensé que iba a nombrar primero a ese. Es más interesante que no haya dicho a ese. Más que nada porque hemos visto que muchos de sus presentaciones y en su influencia musical tienen muchos ritmos al estilo Michael Jackson. Y su manera de bailar es donde más se refleja. Y en los grititos que hace entre canciones también se refleja mucho la influencia de pop de Michael Jackson. Pero sea más interesante que haya mencionado a Pavarotti, a Celine Dion, a Andrea Bocelli, a Plácido Domingo. Y ahí yo creo que va a mencionar a Freddie Mercury. Freddie Mercury. Freddie Mercury. A lot. You know, Dice, hay muchos. I don't have just like idol like I don't know. I never been fan. Ok, dice, son muchos músicos, son muy buenos músicos. Dice, pero así que mencione yo solo a uno. Dice, nunca he tenido uno en particular. Dice, nunca he sido tan fan. And I never been fan. I just respect them Dice, because they did los respeto big work. Porque They han hecho did, grandes trabajos. Lot of incredible musics, you know. Dice, So han because hecho of this, I increíble respect música. And I understand they did really very hard work. Dice, y sobre todo hicieron un trabajo bastante duro, que es algo que le gusta mucho a Dimash, trabajar constantemente y muy duro. Yes, and that they become famous Y because se volvieron famosos of them's hard work and por of course su trabajo duro God's support. y por el soporte de Dios. Yes. Okay, so thank you very much for your Allá le están agradeciendo time here por and, haber asistido, it por was su tiempo, really an honor and pleasure y que ha talking sido to un gran you. honor y un placer hablar And, contigo. hopefully we'll see you some other day in Serbia in the future. Yes, we solo concert, brother. Yeah. Dice, y por supuesto esperemos que te podamos ver en un futuro muy cercano otra vez en Serbia. Y Dimash le remarca, dice, sí, tengo un concierto en solitario. Yes. Yeah. I hope too. Okay. Thank you very much. Thank you very much, brother. Ahí se dan las gracias. Bueno, ahí termina la entrevista, la verdad estuvo increíble, me gustó muchísimo. Yo creo que el día de hoy, por lo largo de este video, nada más vamos a subir espero les haya gustado, espero que la poquita o mucha traducción que les pude hacer y ayudar a entender y los porqués de las preguntas, que también a mí en lo personal se me hicieron bastante interesantes, les haya ayudado.
Digo, si quieren que reaccionemos a más entrevistas y si no tienen subtítulos que se las vaya traduciendo, déjenme en los comentarios qué entrevistas, déjenme los enlaces, síganme dejando sus enlaces para reaccionar a más cosas de Dimash. Yo se los voy a agradecer muchísimo. Y pues bueno, si la video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy el Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.